Mis manos temblaban mientras sostenía la maleta de mi suegra frente a la puerta de mi casa. Ella me miraba con esos ojos que durante tantos años me habían hecho sentir pequeña, inútil, invisible en mi propio hogar. Pero esta vez algo había cambiado. Ya no era la misma Teresa que bajaba la cabeza y aguantaba en silencio. Esta vez, después de 28 años de soportar sus desplantes, sus órdenes y su veneno disfrazado de consejos, había tomado una decisión que jamás pensé que tendría el valor de tomar. A mis 68 años, con las rodillas que me dolían cada mañana y las manos cansadas de tanto trabajo, estaba echando a mi suegra de mi casa, y mi esposo, Roberto, estaba parado en la sala, mirándome como si no me reconociera, sin saber si intervenir o quedarse callado como había hecho durante casi 3 décadas. La maleta pesaba, no tanto por la ropa que contenía, sino por todo lo que representaba. Cada prenda ahí dentro era un recordatorio de los años que había compartido mi techo, mi comida, mi vida entera con una mujer que nunca me consideró suficiente para su hijo. Doña Erlinda tenía 70 años, pero su lengua seguía siendo tan afilada como el primer día que la conocí. Y yo, Teresa Maldonado de Vega, después de tanto tiempo de ser la nuera sumisa, la esposa callada, la mujer que ponía la otra mejilla, finalmente había dicho basta. Pero para entender cómo llegué a ese momento, a ese instante en que mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho, necesito regresar al principio. Necesito contarles cómo una muchacha de San Martín Texmelucan, Puebla, terminó convirtiéndose en la sirvienta de su propia casa durante casi 3 décadas. Si están viendo esto y se identifican aunque sea un poquito con lo que les voy a contar, les pido de favor que le den like a este video. Me ayuda muchísimo para que esta historia llegue a más personas que quizá necesitan escucharla. Nací en 1956 en San Martín Texmelucan, un pueblo tranquilo donde todos se conocían y las historias de las familias pasaban de generación en generación. Mi papá, don Esteban Maldonado, trabajaba en una fábrica textil de la zona, y mi mamá, doña Luisa, se dedicaba al hogar y a cuidarnos a mí y a mis 3 hermanos. Yo era la mayor, y desde chiquita me enseñaron que una mujer debía ser hacendosa, respetuosa y, sobre todo, obediente. En aquellos tiempos, a finales de los años 50 y durante los 60, las mujeres de mi generación crecimos con la idea de que nuestro destino era casarnos, tener hijos y cuidar del hogar. No había de otra. Recuerdo que nuestra casa olía siempre a tortillas recién hechas y a ese jabón zote que mi mamá usaba para todo. Era una casita modesta de adobe, con piso de cemento y techo de lámina que hacía un escándalo cuando llovía. Teníamos un patio grande donde mi mamá criaba gallinas y había un nopal enorme que daba las tunas más dulces que he probado en mi vida. Los domingos, después de misa, toda la familia se reunía a comer y mi mamá hacía su mole poblano que era la envidia de las vecinas. Esos recuerdos, aunque parezca mentira, son de los más preciados que tengo, porque fueron los últimos años en que me sentí verdaderamente en paz antes de que todo se complicara. Mi papá era un hombre estricto pero justo. Trabajaba turnos largos en la fábrica y llegaba cansado, con las manos callosas y el overol manchado de tintes. Pero siempre tenía tiempo para preguntarnos cómo nos había ido en la escuela. Mi mamá era más suave, siempre con una sonrisa y un refrán en la boca. Me enseñó todo lo que sé de cocina, de cómo mantener una casa limpia y cómo tratar a la gente con respeto. Aunque ahora me doy cuenta de que tal vez me enseñó demasiado bien a ser sumisa, a no levantar la voz, a aguantar. Mis hermanos, Javier, Tomás y el más chico, Miguelito, eran la alegría de la casa. Javier terminó trabajando también en la textil. Tomás se fue a la Ciudad de México a buscar mejor suerte y Miguelito estudió para mecánico. Los 3 se casaron y formaron sus familias, pero yo siempre fui la que más apegada estuvo a mis papás, quizá porque, siendo la única mujer, sentía que tenía que quedarme cerca para ayudarles. Conocí a Roberto Vega en 1974. Yo tenía 18 años recién cumplidos.
Él trabajaba como ayudante de albañil y tenía 20. Era un muchacho guapo, de ojos café oscuro y sonrisa fácil. Me lo presentó una prima en la feria del pueblo y desde el primer momento me pareció amable y trabajador. Venía de una familia también humilde, de las orillas de Texmelucan. Su papá había muerto cuando él era niño y su mamá, doña Erlinda Sánchez, viuda de Vega, lo había criado sola junto con sus 2 hermanas menores, Guadalupe y María del Carmen. Roberto me cortejó durante 2 años. Venía a buscarme los domingos después de misa. Me llevaba a caminar por la plaza, me compraba raspados de limón y me platicaba de sus sueños de tener su propia cuadrilla de albañilería algún día. Yo me enamoré de sus palabras, de sus promesas, de la idea de formar una familia con él. Mis papás dieron su bendición en 1976 y nos casamos por el civil y por la iglesia en una ceremonia sencilla pero bonita. Yo llevaba un vestido blanco que mi mamá me había cosido durante meses y Roberto estaba tan nervioso que casi se le caen los anillos. Los primeros meses de casados fueron bonitos. Rentamos un cuartito en casa de una señora del pueblo. Era pequeño, pero era nuestro. Yo trabajaba ayudando a mi mamá con costuras que le encargaban las vecinas y Roberto trabajaba de sol a sol en las obras. No teníamos mucho dinero, pero éramos felices. Comíamos frijoles y tortillas la mayoría de los días, pero los domingos yo hacía pollo y nos dábamos ese gustito. Roberto llegaba cansado, pero siempre con ganas de platicar, de contarme cómo le había ido en la obra, de hacer planes para el futuro. Pero todo cambió en 1978, cuando doña Erlinda se quedó viuda por segunda vez. Su segundo esposo, con quien se había juntado años después de quedar viuda del papá de Roberto, murió de un infarto repentino y ella se quedó completamente sola. Sus 2 hijas ya estaban casadas y vivían en otros estados, y Roberto, siendo el único hijo varón y el que vivía cerca, sintió que era su obligación cuidar de su mamá. Y así fue como, sin yo tener mucho que decir en el asunto, doña Erlinda llegó a vivir con nosotros. En aquel momento vivíamos ya en una casita propia que habíamos comprado con mucho esfuerzo en la colonia San Aparicio. Era pequeña, de 2 recámaras, una sala comedor y una cocina chiquita, pero era nuestra. Roberto me dijo que su mamá necesitaba dónde vivir, que no podíamos dejarla sola, que era nuestra obligación como buenos hijos. Yo acepté, porque así me habían enseñado, a respetar las decisiones de mi esposo y a ser buena nuera. Además, pensé que sería temporal, que con el tiempo ella encontraría otra solución o que sus hijas la recibirían. Los primeros días fueron incómodos, pero llevaderos. Doña Erlinda llegó con sus cosas en 3 maletas grandes y se instaló en la recámara que habíamos preparado para cuando tuviéramos un bebé. Roberto le dio su espacio y yo intenté hacerla sentir bienvenida. Le preparaba sus comidas favoritas, le lavaba su ropa, le preguntaba si necesitaba algo, pero desde el principio noté algo en su mirada, una forma de observarme que me hacía sentir que todo lo que yo hacía estaba mal. La primera señal clara llegó apenas una semana después de que se mudara con nosotros. Yo había preparado albóndigas en chipotle para la comida, un platillo que a Roberto le encantaba. Puse la mesa como siempre, con las tortillas calientitas en su servilletero bordado, el agua de Jamaica bien fría y las albóndigas humeantes en la cazuela de barro que me había regalado mi mamá. Roberto llegó del trabajo, se lavó las manos y se sentó a comer con una sonrisa. Doña Erlinda también se sentó, pero antes de probar bocado, me miró y dijo, con un tono que parecía amable, pero tenía veneno: «Ay, mijita, qué lástima que no sepas hacer las albóndigas como yo se las hacía a mi Robertito. A él le encantan con más caldito y menos chile. Pero bueno, tú haces lo que puedes con lo que sabes». Sentí que algo se me atoraba en la garganta. Roberto no dijo nada. Solo siguió comiendo como si no hubiera escuchado el comentario. Yo me quedé callada, tragándome las ganas de responder, porque me habían enseñado a respetar a los mayores. Pero esa noche, mientras lavaba los trastes
y veía por la ventana de la cocina las luces de las casas vecinas, sentí una pequeña punzada en el pecho, como un aviso de que las cosas no iban a ser tan sencillas como yo había pensado. La segunda señal llegó unas semanas después. Yo tenía la costumbre de levantarme temprano para preparar el desayuno de Roberto antes de que se fuera a trabajar. Me gustaba hacerle huevos con chorizo o chilaquiles y prepararle su café cargado en la jarra de peltre que tanto le gustaba. Una mañana me levanté como siempre, a las 5:30, pero cuando llegué a la cocina, doña Erlinda ya estaba ahí. Había preparado el desayuno de Roberto, le había servido el café y estaba sentada con él en la mesa, platicando y riéndose como si yo no existiera. Cuando me vio entrar, me dijo: «Ay, Teresa, no te preocupes. Yo me encargo del desayuno de mi hijo. Tú descansa. Sé que no madrugas mucho». La forma en que lo dijo, con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos, me hizo sentir desplazada en mi propia cocina. Roberto tampoco dijo nada. Solo asintió y siguió desayunando. Yo me serví un café y me senté en silencio, sintiendo que poco a poco estaba perdiendo mi lugar. La tercera señal fue cuando empezó a reorganizar mi cocina. Un sábado por la tarde, mientras yo estaba en el mercado comprando verduras para la semana, doña Erlinda decidió que mi forma de acomodar las ollas, los trastes y los ingredientes no era la correcta. Cuando regresé, encontré todo movido de lugar. Las especias que yo tenía en la alacena junto a la estufa estaban ahora en un estante alto que apenas alcanzaba. Las ollas que usaba diario estaban hasta atrás y los trastes de diario estaban en la vitrina como si fueran de exhibición. Le pregunté por qué había cambiado todo y me respondió: «Ay, mijita, es que así nunca vas a poder mantener una cocina en orden. Yo te estoy enseñando cómo se hacen las cosas bien. Ya verás que así es más práctico». Intenté explicarle que yo tenía mi propio sistema, que conocía dónde estaba cada cosa, pero ella me interrumpió con un gesto de la mano y dijo: «No seas terca, Teresa. Aprende de quien sabe más». Y se fue a la sala a ver su telenovela como si nada. La cuarta señal llegó cuando empezó a meterse en cómo yo limpiaba la casa. Según doña Erlinda, yo no trapeaba bien, no sacudía los muebles correctamente, no lavaba la ropa con suficiente jabón y dejaba que se acumulara el polvo en las esquinas. Cada día tenía una crítica nueva, que si las cortinas necesitaban lavarse más seguido, que si los vidrios tenían manchas, que si el baño no olía suficientemente a cloro. Yo intentaba mejorar, hacer las cosas como ella decía, pero nunca era suficiente. Siempre había algo mal. Un martes por la tarde, después de que había pasado toda la mañana limpiando la casa de arriba a abajo, ella llegó con un dedo y lo pasó por el marco de la ventana de la sala. Lo levantó frente a mí, mostrándome una pequeña cantidad de polvo que había juntado, y me dijo: «Mira, Teresa, así no se puede vivir. Una casa limpia se nota desde que entras. Mi Robertito merece una esposa que sepa mantener las cosas como deben estar». Y lo dijo justo cuando Roberto llegaba del trabajo, como para que él escuchara. Roberto miró la escena, suspiró y se fue a bañar sin decir palabra. La quinta señal fue cuando empezó a decidir qué ropa debía usar Roberto. Cada mañana, antes de que él se levantara, ella ya había sacado la ropa que según ella debía ponerse: la camisa, el pantalón, hasta los calcetines. Y cuando yo intentaba sugerirle algo diferente a Roberto, doña Erlinda intervenía diciendo: «No, mijita, mejor que se ponga lo que yo saqué. Esa camisa que tú dices está muy vieja, se ve mal. La gente va a decir que no lo cuidas bien». Poco a poco, Roberto dejó de preguntarme qué me parecía su ropa. Dejó de tomarme en cuenta para cosas que antes decidíamos juntos. Y yo, en lugar de pelear, en lugar de poner límites, me fui quedando callada, porque cada vez que intentaba decir algo, doña Erlinda tenía una respuesta lista que me hacía sentir tonta e incapaz. La sexta señal, y quizá la que más me dolió en ese entonces, fue cuando comenzó a compararme con las esposas de otros hombres. En las reuniones familiares, cuando iban sus hermanas de visita con sus esposos, doña Erlinda se la pasaba alabando a sus cuñadas. Que si Lupita cocinaba riquísimo,
que si Carmen tenía la casa siempre impecable, que si Rosita era tan atenta con su marido. Y luego me miraba a mí y decía cosas como: «Ay, Teresa, deberías aprender de Lupita. Ella sí sabe cómo consentir a su esposo. Tú todavía tienes mucho que aprender». Esas palabras se me clavaban como espinas. Yo me esforzaba tanto. Trabajaba desde que amanecía hasta que me iba a dormir. Y nunca era suficiente. Nunca había un reconocimiento, una palabra amable, un «gracias» o un «qué rico quedó». Solo críticas disfrazadas de consejos. La séptima señal llegó cuando empezó a manejar el dinero de la casa. Roberto le daba su gasto semanal a su mamá antes que a mí. Yo tenía que pedirle permiso a ella si necesitaba comprar algo extra, aunque fuera 1 kilo de jitomate de más o un jabón para lavar ropa. Doña Erlinda llevaba las cuentas, decidía en qué se gastaba y en qué no. Y yo pasé de ser la señora de la casa a ser una especie de empleada que tenía que rendir cuentas de cada peso. Un día necesitaba comprar unas medicinas porque me dolía mucho la cabeza y tenía una infección en la garganta. Le pedí dinero a doña Erlinda y me dijo: «¿Y para qué necesitas medicinas tan caras? Con un té de limón con miel se te quita. No vamos a desperdiciar el dinero que mi hijo gana con tanto esfuerzo en medicinas que no necesitas». Tuve que pedirle prestado a mi mamá para poder comprar las medicinas, y eso me dolió más que la infección misma. La octava y última señal de esa época fue cuando dejó de incluirme en las conversaciones. Cuando Roberto llegaba del trabajo, ella lo acaparaba. Le preguntaba cómo le había ido, le servía la comida, se sentaba con él a ver la tele. Y yo, después de haber pasado todo el día trabajando en la casa, cocinando, limpiando, lavando, me quedaba en la cocina recogiendo los trastes, escuchando desde lejos cómo ellos dos platicaban y se reían como si yo no existiera. Había noches en que me iba a dormir con un nudo en la garganta, preguntándome cómo había llegado a esa situación. Me preguntaba si era normal que me sintiera tan invisible, tan poco valorada. Pero luego me decía a mí misma que así eran las cosas, que las suegras siempre eran difíciles, que con el tiempo mejoraría. Me repetía que Roberto trabajaba mucho y que era normal que quisiera pasar tiempo con su mamá. Me convencía de que yo estaba exagerando, de que era demasiado sensible. Pasaron los meses y las cosas no mejoraron, sino que empeoraron. Para 1980, 2 años después de que doña Erlinda llegara a vivir con nosotros, yo me había convertido en una sombra en mi propia casa. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno, aunque ya no era yo quien se lo servía a Roberto. Limpiaba toda la casa, lavaba la ropa a mano en el lavadero del patio porque doña Erlinda decía que las lavadoras gastaban mucha luz. Iba al mercado, cocinaba, volvía a limpiar, planchaba montañas de ropa y me iba a dormir pasadas las 11 de la noche. Y todo eso sin una sola palabra de agradecimiento, sin un reconocimiento, sin nada. Roberto trabajaba largas jornadas y cuando llegaba solo quería descansar. Yo intentaba platicar con él, contarle cómo me sentía, pero siempre me decía que estaba cansado, que después hablábamos, que no exagerara las cosas, y cuando yo le mencionaba algo de su mamá, se ponía a la defensiva. Me decía que ella era su madre, que estaba mayor, que teníamos que tenerle paciencia. Nunca me defendió, nunca puso un límite, nunca me hizo sentir que estaba de mi lado. Los años siguientes fueron una mezcla de rutina y resignación. 1981, 82, 83. Pasaban las fechas en el calendario, pero mi vida seguía siendo la misma. Trabajar, aguantar, callar. Doña Erlinda se instaló de tal manera en mi hogar que ya ni siquiera parecía invitada, sino la dueña de todo. Y yo, poco a poco, me fui apagando. Dejé de ir a visitar a mis papás con tanta frecuencia porque doña Erlinda siempre tenía algo que decir. Que si por qué dejaba la casa sola, que quién iba a preparar la comida, que estaba descuidando mis responsabilidades. Entonces empecé a espaciar mis visitas y mis papás lo notaron. Mi mamá me preguntaba si todo estaba bien
Y yo le decía que sí, porque me daba vergüenza admitir que me sentía prisionera en mi propia casa. Mis amigas del pueblo también se fueron alejando. Antes nos juntábamos los jueves a bordar en casa de Lupita, mi amiga de toda la vida. Platicábamos, nos reíamos, compartíamos recetas y chismes del pueblo. Pero doña Erlinda empezó a decirme que eso era perder el tiempo, que yo tenía muchas cosas que hacer en la casa como para estar de chismosa por ahí. Poco a poco dejé de ir, y mis amigas dejaron de invitarme. Me volví una persona solitaria, encerrada entre las 4 paredes de una casa que ya no sentía mía. Mis días eran todos iguales. Levantarme temprano, hacer el quehacer, cocinar, limpiar, servir, obedecer, aguantar. Roberto seguía trabajando duro, llegaba cansado, cenaba lo que yo había preparado, veía televisión con su mamá y se iba a dormir. Los fines de semana hacíamos algunas salidas familiares, pero siempre incluían a doña Erlinda, y ella siempre encontraba la forma de hacerme sentir incómoda o inadecuada. Recuerdo un domingo de 1985, en que fuimos a comer a un restaurante de Cholula, un lugar bonito que tenía vista a la pirámide. Yo me había puesto mi vestido azul que tanto me gustaba, me había peinado con cuidado y hasta me puse un poco de lápiz labial. Cuando salimos de la casa, doña Erlinda me miró de arriba abajo y dijo: «Ay, Teresa, te pusiste ese vestido tan viejo. Con razón la gente piensa que mi Roberto no te da para vestirte bien. ¡Qué vergüenza!». Roberto no dijo nada, y yo sentí ganas de regresar y cambiarme, pero ya estábamos en el coche. Durante la comida, doña Erlinda estuvo todo el tiempo criticando mi forma de comer, de hablar, de sentarme, que si me comía muy rápido, que si hablaba muy quedito, que si no sabía cómo comportarme en un lugar decente. Roberto, como siempre, no la contradecía, y yo me tragaba la humillación junto con los tacos de carnitas que había pedido, que ya ni sabor tenían de tanto coraje que sentía. Para 1988, 10 años después de que doña Erlinda llegara a mi casa, yo ya no era la misma Teresa que se había casado con Roberto. Físicamente había envejecido más de lo que mi edad indicaba. A mis 32 años, ya tenía canas, arrugas marcadas en la frente de tanto fruncir el ceño, y las manos ásperas y maltratadas de tanto trabajo. Pero lo peor no era lo físico, sino lo emocional. Me sentía vacía, sin ilusiones, sin ganas de nada. Había días en que me miraba en el espejo del baño y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Dónde estaba la Teresa alegre que se casó enamorada? ¿Dónde estaba la muchacha que soñaba con tener una familia feliz y una casa llena de amor? Esa Teresa se había ido, reemplazada por una mujer cansada, triste, invisible. Nunca tuve hijos. Al principio Roberto y yo lo intentamos, pero no se dio. Fuimos a varios doctores, nos hicieron estudios, pero nunca encontraron nada específicamente mal. Simplemente no pasaba. Y con el tiempo, con toda la tensión y el estrés de vivir con doña Erlinda, dejamos de intentarlo. A veces pienso que fue lo mejor, porque no hubiera querido traer un hijo a ese ambiente tan tóxico. Aunque también me pregunto si tener un bebé hubiera cambiado las cosas, si hubiera hecho que Roberto me defendiera más, si me hubiera dado más voz en mi propia casa. Doña Erlinda nunca perdía la oportunidad de recordarme que no le había dado nietos. «Ay, Teresa, qué lástima que no puedas darle hijos a mi Roberto. Él hubiera sido un papá excelente. Pero bueno, no todas las mujeres están completas». Esas palabras me dolían hasta el alma, porque tocaban la herida más profunda que yo tenía. Y Roberto, otra vez, nunca me defendía. Los años 90 llegaron y las cosas seguían igual. 1990, 91, 92. Yo ya tenía más de 35 años y sentía que mi vida se me estaba escapando sin haberla vivido realmente. Veía a otras mujeres de mi edad que parecían felices, que salían con sus esposos, que tenían sus propias casas, sin suegras viviendo con ellas, y sentía una envidia que me carcomía por dentro. Mi papá murió en 1993 de un derrame cerebral. Fue algo repentino. Un martes por la tarde estaba platicando con mi mamá en el portal de su casa
y de repente se desplomó. Para cuando llegó la ambulancia ya era demasiado tarde. Ese fue uno de los días más dolorosos de mi vida. No solo porque perdí a mi papá, sino porque cuando más necesitaba el apoyo de Roberto, él no estuvo ahí para mí como yo esperaba. El día del velorio, doña Erlinda no quiso ir. Dijo que se sentía mal del estómago, que no podía dejar la casa sola. Roberto me dijo que teníamos que dividir el tiempo, que él estaría un rato en el velorio, pero que tenía que regresar a cuidar a su mamá. Yo me quedé en el velorio con mis hermanos y mi mamá, llorando la muerte de mi papá, sintiendo que no solo lo había perdido a él, sino que tampoco tenía el apoyo de mi esposo en el momento en que más lo necesitaba. Esa noche, cuando regresé a casa después del entierro, con los ojos hinchados de tanto llorar y el corazón destrozado, encontré a doña Erlinda viendo tranquilamente su telenovela, comiendo las galletas Marías que yo había comprado para mí. Ni siquiera me preguntó cómo había estado el entierro, ni me dio el pésame. Solo me dijo: «Teresa, mañana no olvides lavar las sábanas, que ya llevan 2 semanas». Sentí que algo dentro de mí se rompía aún más. Para 1995, yo ya había cumplido 39 años, casi 40, y sentía que mi vida había sido un desperdicio. No tenía hijos, no tenía voz en mi propia casa, no tenía amigas cercanas porque las había perdido todas, y mi matrimonio era una fachada donde yo era solo la empleada doméstica no remunerada. Roberto y yo ya casi ni hablábamos. Él llegaba del trabajo, saludaba primero a su mamá, cenaba, veía televisión y se iba a dormir. A veces pasaban semanas enteras sin que tuviéramos una conversación real. Dormíamos en la misma cama, pero éramos 2 extraños. Yo me la pasaba preguntándome cómo habíamos llegado ahí, cómo un matrimonio que empezó con tanto amor se había convertido en eso. Los siguientes años fueron más de lo mismo. 1996, 97, 98. El tiempo pasaba y yo seguía atrapada en la misma dinámica. Pero algo empezó a cambiar en el 2000. Yo tenía 44 años cuando una de mis cuñadas, la hermana de Roberto, María del Carmen, vino de visita desde Monterrey donde vivía. Carmen siempre había sido más liberal, más independiente. Se había divorciado de su primer esposo porque la maltrataba y después se había vuelto a casar con un hombre que la trataba bien. Una tarde, mientras doña Erlinda estaba en su cuarto descansando, Carmen y yo nos quedamos platicando en la cocina. Le serví un café y me atreví a contarle un poco de cómo me sentía. No todo, porque me daba pena, pero sí le dije que a veces me sentía muy cansada, que doña Erlinda era muy demandante. Carmen me miró con unos ojos llenos de compasión y me dijo algo que nunca olvidaré. «Teresa, mi mamá es una mujer muy difícil. Yo me fui de esta casa precisamente por eso. Si Roberto no te defiende, si no pone límites, esto nunca va a cambiar. Tienes que hablar con él, tienes que hacerle ver lo que está pasando». Sus palabras se me quedaron grabadas. Por primera vez en años, alguien me validaba. Alguien me decía que no estaba loca, que no estaba exagerando, pero aún así no tuve el valor de hacer nada. Seguí aguantando, seguí callando, seguí siendo la Teresa sumisa que dejaba que la vida le pasara por encima. El 2003 fue un año particularmente difícil. Mi mamá enfermó de diabetes y necesitaba cuidados. Yo quería ir a cuidarla, quedarme con ella, pero doña Erlinda no me dejaba. Decía que mi lugar estaba en mi casa, con mi esposo, que mi mamá tenía otros hijos que podían cuidarla. Roberto, como siempre, le dio la razón a su mamá. Yo iba a ver a mi mamá cuando podía, pero siempre con prisa, siempre preocupada de que doña Erlinda se enojara si me tardaba mucho. Mi mamá murió en el 2005. Fue un proceso lento y doloroso. La vi deteriorarse poco a poco, y yo no pude estar ahí como hubiera querido. Cuando murió, sentí que perdía mi último refugio, la última persona que me hacía sentir valorada y querida. En su funeral, mis hermanos me reclamaron por no haber estado más presente, y yo no supe qué decirles, porque ¿cómo les explicaba que era prisionera en mi propia casa? Los años siguientes pasaron en una nebulosa de trabajo, cansancio
y tristeza. 2006, 2007, 2008. Yo ya estaba en mis 50 y sentía que mi vida se estaba acabando sin que yo hubiera hecho nada significativo, sin que hubiera sido feliz, sin que hubiera vivido realmente. Para el 2010, 32 años después de que doña Erlinda llegara a vivir conmigo, yo tenía 54 años, Roberto tenía 56 y doña Erlinda 68. Ella seguía siendo igual de demandante, igual de crítica, igual de controladora. Y Roberto seguía siendo el mismo hombre pasivo que nunca me defendía. Pero algo estaba empezando a cambiar dentro de mí. No sé si era la edad o el cansancio acumulado de tantos años, o simplemente que ya no tenía nada que perder. Empecé a sentir un coraje que antes no me permitía sentir. Empecé a cuestionarme por qué seguía aguantando, por qué no me defendía, por qué permitía que me trataran así. El punto de quiebre llegó en marzo del 2014. Yo tenía 58 años, Roberto 60 y doña Erlinda 72. Fue un martes por la tarde, un día que parecía normal pero que cambió todo. Yo había pasado toda la mañana limpiando la casa. Había trapeado todos los pisos, sacudido todos los muebles, lavado las cortinas, limpiado los vidrios. Estaba exhausta. Me dolían las rodillas, me dolía la espalda, me dolían las manos, pero sentía una satisfacción de ver todo limpio y reluciente. Doña Erlinda había salido temprano a ver a unas amigas del barrio. Cuando regresó a eso de las 3 de la tarde, entró a la casa, miró alrededor y lo primero que dijo fue: «¡Ay, Teresa, qué desastre! Ni siquiera limpiaste hoy. Mira nada más cómo está todo». Y señaló una pequeña mota de polvo que había en el marco de una foto. Algo dentro de mí se quebró. Después de tanto tiempo de aguantar, de callar, de ser invisible, algo se rompió. Sentí que me hervía la sangre, que se me aceleraba el corazón, que las manos me temblaban. Y por primera vez en 36 años de conocerla, le respondí: «Doña Erlinda», le dije, y mi voz sonaba diferente, más firme, más clara. «Pasé toda la mañana limpiando esta casa. Desde las 6 de la mañana hasta hace una hora. Si usted no está conforme, está en todo su derecho de limpiarla usted misma». Se hizo un silencio. Doña Erlinda me miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Yo tampoco podía creerlo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Pero no bajé la mirada, no me disculpé, no me eché para atrás. Ella se recuperó rápido de la sorpresa y su cara se puso roja de coraje. «¿Cómo te atreves a hablarme así?», me gritó. «¿Qué te has creído? Esta casa es de mi hijo. Tú no eres nadie para hablarme así». Y siguió gritando, diciendo cosas hirientes, tratando de hacerme sentir pequeña como siempre lo había hecho. Pero esta vez yo no me achiqué. Me quedé parada ahí, mirándola fijamente, esperando a que terminara su berrinche. Cuando al fin se calló, le dije: «Esta casa también es mía. Yo la he cuidado durante todos estos años. Yo la he limpiado. Yo he cocinado. Yo he trabajado aquí más que nadie. Y merezco un mínimo de respeto». Doña Erlinda no podía creer lo que estaba escuchando. Se fue furiosa a su cuarto y azotó la puerta. Yo me quedé temblando en la sala, asustada de lo que acababa de hacer, pero también sintiendo algo que no había sentido en años. Un poco de dignidad. Cuando Roberto llegó esa noche, doña Erlinda ya lo estaba esperando con su versión de los hechos. Le dijo que yo la había insultado, que la había tratado horrible, que ya no me soportaba. Roberto me buscó y me preguntó qué había pasado. Yo le conté mi versión, tranquila pero firme. Esperaba que me apoyara, que después de tantos años finalmente entendiera por todo lo que yo había pasado. Pero Roberto solo suspiró y me dijo: «Teresa, es mi mamá. Ya está vieja. ¿Por qué no puedes tenerle más paciencia? Tú sabes cómo es». Y en ese momento entendí algo que había estado negando durante años. Roberto nunca me iba a defender. No importaba cuánto me esforzara, no importaba cuánto aguantara, no importaba cuánto tiempo pasara, él siempre iba a elegir a su mamá por encima de mí.
Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en mi vida, en los años que había desperdiciado, en la mujer en la que me había convertido. Y tomé una decisión. Ya no iba a seguir viviendo así. No sabía cómo ni cuándo, pero algo tenía que cambiar. Los siguientes días fueron tensos. Doña Erlinda me dejaba de hablar por días enteros. Solo me dirigía la palabra cuando era absolutamente necesario, y siempre con un tono despectivo. Roberto trataba de hacer como si nada estuviera pasando. Y yo, por primera vez, no estaba pidiendo perdón. No estaba tratando de arreglar las cosas. No estaba siendo la Teresa sumisa de siempre. Empecé a investigar en Internet sobre temas que nunca antes me había atrevido a buscar. Derechos de las mujeres, abuso psicológico, relaciones tóxicas. Iba a la biblioteca del pueblo cuando podía y leía libros de autoayuda, de empoderamiento femenino. Era como si se me estuviera abriendo un mundo nuevo, como si hubiera estado ciega durante años y de repente pudiera ver. Descubrí que lo que yo había vivido tenía nombre: abuso psicológico, manipulación emocional, gaslighting. Descubrí que no estaba loca por sentirme mal, que tenía derecho a defender mis límites, que merecía ser tratada con respeto en mi propia casa. Y aunque ese conocimiento al principio me dolió, porque significaba aceptar que había permitido ser maltratada durante décadas, también me liberó. Si te estás identificando con esta historia, si has pasado por algo similar, te pido que le des like a este video y dejes un comentario contando de dónde nos estás viendo. Me ayuda muchísimo para que YouTube muestre estos videos a más personas. Durante los siguientes meses, empecé a hacer pequeños cambios. No fueron cambios dramáticos, porque todavía tenía miedo, pero eran cambios al fin. Dejé de disculparme por todo. Cuando doña Erlinda criticaba mi comida, yo solo asentía y seguía comiendo sin tratar de defenderme o justificarme. Cuando me pedía que hiciera algo de forma inmediata, si yo estaba ocupada en otra cosa, le decía que lo haría cuando terminara lo que estaba haciendo. Pequeños actos de rebeldía que para cualquier persona normal serían insignificantes, pero que para mí eran enormes. Roberto notó los cambios y no le gustaron. Me decía que estaba muy rebelde, que qué me pasaba, que por qué estaba tan cambiada. Yo le respondía que simplemente estaba cansada, que necesitaba que las cosas fueran diferentes. Intenté hablar con él en varias ocasiones, explicarle cómo me sentía, pedirle que pusiera límites con su mamá, pero él no quería escuchar. Decía que yo estaba exagerando, que su mamá era así y que no iba a cambiar, que era mi obligación como esposa y como nuera aguantar. En junio del 2014, 6 meses después de aquel primer enfrentamiento con doña Erlinda, descubrí algo que me terminó de abrir los ojos. Estaba limpiando el cuarto de doña Erlinda, cambiando las sábanas de su cama, cuando se cayó un sobre que estaba bajo su almohada. Era una carta de María del Carmen, su hija, que vivía en Monterrey. La carta estaba abierta, así que sin pensarlo mucho la leí. En la carta, Carmen le preguntaba a su mamá cuándo se iba a ir a vivir con ella a Monterrey, como habían quedado. Le decía que la casa ya estaba lista, que tenía su cuarto preparado, que los nietos querían conocerla mejor, que solo estaba esperando a que ella decidiera una fecha para ir por ella. La carta tenía fecha de 2 meses atrás. Me quedé helada. Doña Erlinda tenía dónde irse. Tenía una hija que la estaba invitando a vivir con ella. Una casa lista, una vida esperándola en otro lugar. Pero ella no se quería ir. Se quería quedar en mi casa, controlando mi vida, haciéndome miserable. Guardé la carta exactamente donde la había encontrado y terminé de hacer la limpieza como si nada. Pero por dentro estaba hirviendo. Esa misma noche, cuando Roberto llegó del trabajo, lo esperé en nuestra recámara. Cerré la puerta y le dije que teníamos que hablar. Le conté sobre la carta. Le dije que su hermana había invitado a su mamá a vivir con ella, que tenía todo listo, pero que doña Erlinda no se quería ir. Roberto se sorprendió, pero luego se encogió de hombros y me dijo: «Bueno, es su decisión. Si ella quiere quedarse aquí, es su derecho. Es mi mamá, Teresa». Le pedí que hablara con ella,
que le dijera que era buen momento para que se fuera con Carmen, que nosotros necesitábamos nuestro espacio después de tantos años. Roberto se negó. Me dijo que no iba a correr a su mamá, que cómo se me ocurría pedirle eso, que yo era una mala persona por siquiera sugerirlo. Esa noche lloré como no había llorado en años. Lloré por todo el tiempo perdido, por todos los años que había aguantado, esperando que las cosas mejoraran. Lloré porque finalmente entendí que Roberto nunca iba a cambiar, que nunca me iba a poner primero, que nunca me iba a defender. Y lloré porque sabía que tenía que tomar una decisión. O seguía viviendo así el resto de mi vida, o hacía algo al respecto. Durante los siguientes 2 años, del 2014 al 2016, la situación en casa se volvió insostenible. Doña Erlinda, al darse cuenta de que yo ya no era tan sumisa, intensificó sus ataques. Ahora me criticaba abiertamente frente a Roberto. Trataba de ponerlo en mi contra. Inventaba cosas que supuestamente yo había hecho o dicho. Y Roberto, en lugar de ver lo que estaba pasando, se ponía más de su lado. Hubo una ocasión en que doña Erlinda le dijo a Roberto que yo le había gritado y la había insultado cuando él no estaba. Era completamente falso. Ese día yo ni siquiera había cruzado palabra con ella, porque había salido temprano al mercado y regresé cuando ella ya estaba en su cuarto. Pero Roberto le creyó a ella, no a mí. Me reclamó. Me dijo que cómo era posible que tratara así a su mamá. Yo intenté explicarle que era mentira, pero no me creyó. Ese fue otro momento de claridad para mí. Me di cuenta de que no importaba cuánto me esforzara en demostrar que yo no era la villana de la historia. Roberto siempre iba a creer la versión de su mamá. Nuestra relación estaba rota más allá de cualquier reparación. Para el 2016, yo tenía 60 años. 60 años y sentía que había desperdiciado mi vida entera en una relación que no me valoraba, en una casa que no sentía mía, al servicio de una mujer que nunca me había respetado. Y tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a terminar con esa situación, costara lo que costara. Empecé a planear mi salida con mucho cuidado. Sabía que no podía simplemente largarme de la noche a la mañana, porque no tenía dinero propio, no tenía trabajo, no tenía dónde ir. Durante todos esos años había sido ama de casa, dependiente económicamente de Roberto. Nunca había trabajado fuera de casa, nunca había tenido una cuenta de banco a mi nombre, nunca había manejado dinero más allá del gasto del día a día. Lo primero que hice fue hablar con Javier, mi hermano mayor. Le conté por primera vez en todos esos años lo que había estado viviendo. Al principio no me creía. Pensaba que estaba exagerando, pero cuando le conté detalles, cuando le expliqué cómo era mi día a día, cuando vio las lágrimas que no podía contener, me creyó y me ofreció su apoyo. Javier me dijo que podía quedarme en su casa el tiempo que fuera necesario, mientras encontraba la forma de salir adelante. Su esposa, María Elena, también me apoyó. Me dijeron que contaba con ellos, que no tenía que aguantar más. Pero yo no quería irme de mi casa. Esa casa la habíamos comprado Roberto y yo con nuestro esfuerzo. Yo la había cuidado durante casi 40 años. Yo la había limpiado, la había mantenido, le había puesto cariño. No era justo que yo fuera la que tuviera que irse. Así que empecé a idear un plan diferente. Un plan que me permitiera recuperar mi espacio, mi casa, mi vida. Comencé por investigar sobre mis derechos legales. Fui a ver a un abogado en Puebla, un señor mayor que me escuchó con paciencia y me explicó cuáles eran mis opciones. Me dijo que como esposa tenía derecho a la mitad de los bienes del matrimonio, incluyendo la casa. Me dijo que no podían echarme de mi propia casa y que tampoco podían obligarme a vivir con alguien que no quisiera bajo mi techo. Me explicó que yo tenía todo el derecho de pedirle a doña Erlinda que se fuera de mi casa, que ella no era copropietaria, que estaba ahí como invitada mía y de Roberto, y que si yo ya no quería que estuviera ahí, podía pedirle que se fuera. El problema era convencer a Roberto o tomar la decisión sin su apoyo. El abogado me sugirió que primero intentara hablar con Roberto una última vez, dejarle claro que las cosas tenían que cambiar, que o su mamá se iba o nuestro matrimonio se terminaba,
Y si Roberto no accedía, entonces yo podía tomar acciones legales para proteger mis derechos. Salí de esa consulta sintiéndome empoderada, pero también asustada. Tenía las herramientas, tenía la información, pero ¿tendría el valor de usarlas? Pasé las siguientes semanas preparándome emocionalmente. Leía todo lo que podía sobre mujeres que habían salido de situaciones difíciles. Hablaba con mi hermano y mi cuñada, quienes me daban ánimo, e intentaba imaginarme cómo sería mi vida si lograba salir de esa situación. En noviembre del 2016, decidí que era momento de hablar con Roberto. Elegí un domingo por la noche, después de que doña Erlinda se había ido a dormir. Roberto estaba viendo el fútbol en la sala, y yo me senté a su lado con el corazón latiéndome a 1000 por hora. «¿Roberto?», le dije. «Necesitamos hablar. Es importante». Él apenas me miró, con los ojos todavía en la televisión. «Ahorita está el partido, Teresa. Después». «No», le dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «Ahora. Llevo esperando después durante 38 años. Ahora vamos a hablar ahora». Algo en mi tono hizo que me prestara atención. Apagó la televisión y me miró. «¿Qué pasa?», le dije todo lo que había callado durante casi 4 décadas. Le dije cómo me había sentido todos esos años viviendo con su mamá, cómo ella me había tratado, cómo él nunca me había defendido. Le dije que estaba cansada, que no podía seguir así, que necesitaba que su mamá se fuera de nuestra casa. Roberto me escuchó en silencio, y cuando terminé, solo negó con la cabeza. «Teresa, mi mamá no se va a ningún lado. Ya está vieja. Es mi responsabilidad cuidarla. Si tú no estás contenta, pues es tu problema». «No, Roberto», le dije. «Es nuestro problema. Y si no haces algo al respecto, voy a tener que hacer lo que tenga que hacer para recuperar mi vida». «¿Me estás amenazando?», me preguntó, incrédulo. «No te estoy amenazando. Te estoy diciendo la verdad. Tu mamá tiene dónde ir. Tiene una hija que la está invitando a vivir con ella desde hace años. Puede irse con Carmen, pero ya no puede quedarse aquí». Roberto se enojó. Me dijo que yo era una mala persona, que cómo podía pensar en correr a una viejita de su casa, que él jamás había conocido a alguien tan cruel. Discutimos durante horas. Yo trataba de hacerle ver mi punto, y él se negaba a escuchar. Al final, me dio un ultimátum. «Si tanto te molesta mi mamá, vete tú, pero ella se queda. Esta es su casa tanto como es la tuya». Me quedé helada. Después de todo, después de tantos años de matrimonio, de esfuerzo, de aguantar, él estaba eligiéndola a ella por encima de mí. Estaba dispuesto a dejarme ir antes que pedirle a su mamá que se fuera. Esa noche dormí en el cuarto de invitados. No podía estar en la misma cama que él. Me sentía traicionada, herida, furiosa, pero también extrañamente sentía una claridad que nunca había tenido. Ahora sabía exactamente dónde estaba parada. Ahora sabía que no podía contar con Roberto. Y eso, aunque doliera, me liberaba para tomar mis propias decisiones. Los siguientes meses fueron un infierno. Roberto y yo apenas nos hablábamos. Doña Erlinda se dio cuenta de que algo estaba pasando y aprovechó para echarle más leña al fuego. Le decía a Roberto que yo lo quería dejar, que seguramente tenía otro hombre, que yo siempre había sido una mala esposa. Yo dejé de hacer muchas cosas que antes hacía. Ya no le preparaba el desayuno a Roberto, ya no le lavaba ni planchaba su ropa. Seguía limpiando la casa porque no soportaba vivir en el desorden, pero dejé de hacer cosas exclusivas para ellos. Si querían comer, ahí estaba la cocina. Que cocinaran. Yo me hacía mi comida aparte. Esta situación duró varios meses, hasta marzo del 2017. En ese entonces, yo ya tenía 61 años, Roberto 63 y doña Erlinda 75. La convivencia era insostenible. Vivíamos bajo el mismo techo, pero como enemigos. Fue entonces cuando pasó algo que lo cambió todo. Doña Erlinda se cayó en el baño y se fracturó la cadera. Fue un domingo por la mañana. Escuchamos un grito y un golpe fuerte, y cuando Roberto y yo llegamos al baño, ella estaba en el piso, retorciéndose de dolor. Llamamos a la ambulancia y la llevaron al hospital.
Le hicieron estudios y confirmaron la fractura. Necesitaba cirugía y después un periodo largo de rehabilitación. El doctor nos dijo que iba a necesitar cuidados constantes durante al menos 3 o 4 meses. Roberto me miró, esperando que yo dijera que me iba a hacer cargo. Pero yo, por primera vez, dije que no. Yo no voy a cuidarla. Le dije clara y firmemente. Puedes llamar a tus hermanas, puedes contratar a alguien, puedes cuidarla tú mismo, pero yo ya no. Roberto no podía creer lo que estaba escuchando. Teresa, es mi mamá. Está enferma. ¿Cómo puede ser tan desalmada? No soy desalmada, Roberto. Estoy poniendo mis límites. Durante casi 40 años he cuidado de ella. He aguantado sus maltratos. He sido invisible en mi propia casa. Se acabó. Ya no más. Roberto intentó convencerme, pero mi decisión estaba tomada. Llamó a sus